You are now Al live. aire. Yes, baby. Estamos al aire. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? ¿Qué dice la gente? ¿Bien o no? Bueno, como ya saben, creo que ya lo dijimos y era bastante obvio, estamos en cuarentena. Y Pasándola rico. es una gran oportunidad para hacer esto. Creo que hacía rato tenía ganas de hacer esto y sobre todo con esto que vamos a hablar, que es A la orilla de la luz, el libro del Moncho, libro de Simón, que ojalá sea la primera de muchas entrevistas. 100%, pues es que les voy a contar un dato que ustedes no saben. Y es que Juan Pablo Villamil, acá presente, es un gran entrevistador. Como que Vale. hablamos, no, pilas, ahorita estábamos hablando un poco como de lo que vamos a hablar y todo, y Papo me empezó como a contar como lo que me quería preguntar sobre el libro. Y fíjense que siento que es una lectura súper juiciosa, como que yo siento que si los periodistas se tomaran siempre ese mismo tiempo para las vainas, siempre uno tendría entrevistas así mind-blowing. Muchas gracias. Yo creo que en realidad más que eso es también un tema que tanto tiempo llevamos juntos, tanto tiempo llevamos hablando de cosas que uno ve reflejada en el libro, que todo lo hace mucho más fácil. Entonces creo que eso lo hace más cool. Claro, Entonces, si te total, sí, parece porque tú bien, conoces el proceso, si te parece bien, empecemos una vez. donde tú quieras. Entonces, A la orilla de la luz es el primer libro de Simón, que obviamente está cargado de una influencia de realismo mágico, de fantasía, de mitología colombiana. Y es un libro que creo que también es muy típico, en el sentido en que hace alusión a muchísimas cosas que no ser colombiano y bogotano particularmente es difícil de entender y uno se pierde muchas Sí, cosas. por completo. Yo siento que eso es una cosa que, por eso una de las personas que estaba como leyendo mi libro fuerte no era colombiano. Ajá. Como para tratar de, como de lograr ese equilibrio, porque siento que si bien hay un montón de cosas súper típicas, que yo siento que era la idea, siento que ninguna está en el aire. Sí. O me gusta pensar que ninguna está en el aire, a lo mejor algunas me pasó, pero como que todas, además de ser algo típico, como que cumplen un papel que digamos que hace que no sea gratuito que estén ahí, ¿sabes? Que no sea Ok. como, no, es que esto también pasa en Bogotá y si no estás en Bogotá, pues, ¿no entendiste? Claro. Y de hecho, empecemos por ahí porque ahorita lo estábamos hablando y es como esa gente que te ayudó en el proceso de edición, de, digamos que corroborar qué creías que podía funcionar y qué no. ¿Cómo fue eso? ¿Con quiénes estuviste? Pues mira, yo creo que hubo como 3 lectores principales y luego hubo como un gran círculo de gente a quien yo le mandaba el libro y recibía comentarios. Ujú. Los 3 lectores son Ricardo Dávila, que es un amigo de la universidad y es un escritor de teatro así, monstruo, o sea, La Casa de Atrás se llama su grupo de teatro y es así, unas cosas, son muy buenos. Entonces tuve la suerte de que Ricardo me ayudara. Luego está Laura Vargas, que tú la conoces, es Sí. mi mejor amiga de toda la vida, o sea, de esos que son como literalmente hermanos, además tenemos el mismo apellido, entonces no suelen confundir. Y tercero, Pablo Calazo, que es el cuñado de Natalia, y él es director en Televisa y es un crack, digamos que él es el argentino, el que te digo que me ayudó muchísimo. Y creo que para mí eso es como el gran aprendizaje de haber escrito el libro, porque yo siento que hay producto de aprendizaje y para mí fue eso, aprender a hacer edición, a dictar o intentarlo. Que además yo creo que es una cosa muy bonita porque este libro está muy cargado de Simón, pero que realmente es Simón, ¿no? Como de la gente que te rodea, de muchas referencias que a lo mejor también la gente se pierde, como por ejemplo esta cámara que tenemos acá, ¿no? Como que la gente también está inmersa en el libro, pero por ejemplo esta cámara. Háblanos de esa cámara, Simón. A ver, en 2 de los cuentos hay referencia a una cámara Nikon F, que a mí siempre me pareció una cámara muy divertida. No sé si la palabra sea divertida, a mí me parece divertido, pero porque esta era una cámara de reportajes de guerra. Como que era una cámara que primero tenía que soportar que te la llevaras a condiciones súper densas y 2, que también con esta cámara se tomaron fotos como de un drama humano muy serio, ¿sabes? Como que la guerra es una cosa que yo siento que uno subestima, como que... Sí. Y Colombia está muy marcado por la guerra. Por completo. Y yo creo que ese tipo de cosas como esa memoria colectiva del conflicto armado colombiano, yo siento que está acá un poco por eso, porque es una cámara de guerra y me parece que es bonita y además cuando las cosas las hacían para durar, pues todavía están acá. Claro. Pero
siento que también está en el libro, todo como toda esta carga, siento que hay que saber usarla. Pues. Y que además este elemento creo que abre paso también a hablar de una cosa que, bueno, creo que es bastante obvio, pero creo que Simón lo aborda de varias maneras y es cómo se entrelazan los cuentos, un poco, ¿no? Creo que hay elementos recurrentes, hay, digamos que personajes que se cruzan en cuentos, bueno, en algunos cuentos, hay, por ejemplo, la cámara también, pero también, y te lo comentaba ahorita, creo que más allá de eso hay otros cuentos que también se relacionan un poco, a ver, no sé si fue consciente o inconsciente, pero un poco más desde las ilustraciones y que no sé si a lo mejor eso da como la idea de que algo en común tienen esos cuentos también, ¿no? 100%. De hecho, como que tú ahorita estamos hablando de justo dos ilustraciones que son la de Ombligo y la de mis amigos. Que, digamos que para mí una de las cosas con las que yo quería jugar y creo que es una como las grandes influencias de todas las cosas japonesas que me he metido en la cabeza desde pequeño, es como la idea de este mundo paralelo, ¿sabes? Como que el plano de la realidad y como el plano de la fantasía, entre comillas. Pero siento que hay formas distintas de tratarlo, ¿sabes? Como que si tú estás en el plano de la fantasía, estás escribiendo fantasía. Si estás en el plano de la realidad, estás escribiendo, pues, ficción, realismo. Y si estás en la mitad, ya hay un montón, digamos que de matices. Puedes estar en el realismo mágico, que es como ese punto en la mitad, ¿sabes? Como que puedes estar un poquito más abajo de la realidad, que es como el realismo alterado, ¿sabes? Sí. Que es como cositas que pasan, aunque no necesariamente son puramente mágicas. Y yo creo que esta idea del mundo paralelo fue lo que yo traté de retratar en estas ilustraciones. Si te fijas, todas son... Es que no sé... A ver, busquemos alguna para que la gente vea. Ahí están mis amigos. Ahí está. Sí, pues es una... O sea, es la misma imagen y está movida. Claro, como superpuesta, ¿no? Exacto. Entonces, como que para mí eso era una de las cosas que ahí sí conscientemente quería mostrar. Era como la idea de que en ese cuento a lo mejor hay un salto fuerte. Y esto es Ombligo, por ejemplo, también, ¿no? Sí. Que hay un salto fuerte entre planos. Ok, chévere. Hablamos ahorita, bueno, hablando de las ilustraciones y de cuentos que se relacionan entre sí. Hay dos que se relacionan y que una ilustración en particular me llama la atención. Y son Mis amigos también y Axila Matutina. Axila Matutina, y se lo comentaba a Simón ahorita, que no sé por dónde está. Más adelante está. Axila Matutina, esa, es una ilustración que no sé si... A ver si te alcanza a ver desde ahí. A ver, ¿se ven? Suave. A ver, le echamos un acerquismo. Tim, es esta. Bueno, lo que ven abajo, donde dice Axila Matutina... Justo esto. Corrígeme, Simón, si estoy diciendo mentiras, pero yo creo que hace referencia a ese clásico cartel de bus bogotano, bueno, bus colombiano, sí, ¿no? 100%. Que juega un papel importante dentro de este cuento. Y digamos que es una cosa que, volviendo al tema de los rasgos característicos, que los bogotanos a lo mejor podemos ver un poco más, pues es muy loco, ¿no? Como que somos una generación que ya fuimos los últimos quizá en vivir eso de los buses, la guerra del centavo y demás. Sí, 100%. Y yo creo que es... Pues no sé, a mí me pasa, por ejemplo, no sé si te has fijado que en México todavía hay ese tipo de buses. Claro. ¿Sabes? Como que son súper reales. Pero a mí eso siempre me dio un poco de tristeza. Y de hecho, a ver, la historia es, en Bogotá, el Estado, digamos que unificó el sistema de transporte público de buses. Entonces empezó... O ha intentado, por lo menos. Lo ha intentado, por lo menos. O si no ha intentado, ha pintado los buses. Sí. Pero la idea era agarrar los buses viejos y poner buses nuevos, todos se ven iguales, súper unificados, imagen estatal. Pero es que antes los buses eran un poco como lo que pasa en México, son pintados, como que cada conductor lo decoraba como a él le gustaba. Entonces como que montarse en un bus era un poco entrar en un mundo de cultura popular muy interesante, como que era justo lo que ese conductor le gustaba de ese bus. Pero siendo sinceros también es un poco una desgracia. O sea, ese mundo del bus público pues era complicado, ¿no? No, tiene todo el sentido que un tío lo unificara, ¿no? Exacto. No, pero me refiero más a que con ese comentario iba al hecho de que ese bus y esa atmósfera de el bus Germania que iba a la universidad o lo que fuera, ¿no? Es una atmósfera muy propicia para el cuento. Sí, por completo. O sea, claro, es que esa también es un poco la idea.
porque es que yo siento que eso, es que yo no sé si tú alguna, o sea, yo en la universidad me fui muchas veces en bus, muchas veces en bus, y cuando uno iba con alguien, que tener una conversación en el bus era súper incómodo, o sea, claro, entre que uno no cabe en la silla, claro, entre que el bus frena y se para entre las paradas, la gente que se monta, exacto, todo, ¿no? El ruido, la música, los olores, todo. Que literal, o sea, ese es el título del cuento, ¿sabes? Sí, no, total, más claro no puede ser. Y hablaba también con Simón de que está cargado de colombianismos, al punto que no sé si fue tan así, pero la escogencia de los nombres, Ricardo, Jairo, un montón de nombres, ¿no? Que también son muy colombianos y que yo creo que a la larga también ambientan muy bien el libro. Yo creo que yo estoy en la misma página que tú frente a los nombres, como que la idea era que sonaran a nombres de un colombiano cualquiera, ¿sabes? Sí. Pues fíjate que me pasó una cosa extraña y es que yo siento que unos sobreestimamos el nivel de exclusividad. Jairo es uno que no ha sido fácil encontrar en otros países, pero creo que el resto son más internacionales de lo que creíamos. Sí, por lo menos de Latinoamérica, que siento que además eso me gusta un montón, porque yo siento que por lo menos habiendo estado un montón de tiempo en Ciudad de México, como que yo siento que la vida de la capital latinoamericana es relativamente parecida. Yeah. Entonces al mismo tiempo siento que al hablar de Bogotá le estoy hablando a un montón de personas que puede que no conozcan Bogotá, pero digamos que conocen un poquito esas dinámicas de la calle, digamos que creo que realmente Ecuador, Colombia, Venezuela, un poco Perú, ¿sabes? Como Centroamérica con certeza, México, yo creo que el Cono Sur a lo mejor tiene otras cositas, pero digamos que por lo menos esa parte, siento que sé que le estoy hablando, ¿no? Porque lo he hablado con gente de distintos países y siento que eso me ha parecido bonito, como que por más de que no entiendan exactamente la referencia puntual, como que sí alcanza a traducirse la idea de lo que está pasando. Que está chévere. Entonces eso me ha gustado mucho, como que recibo comentarios chéveres de eso. Bueno, varias cosas. Yo cometí, no sé si el error, pero el atrevimiento de leérmelo en desorden, por dos cosas. Bueno, más bien, no, esto abre dos preguntas. La primera es, háblame de la importancia de leerlo o no en orden, que yo creo que ahí la pude haber embarrado. Y la segunda, que también quería que habláramos de eso, es que yo lo leí en desorden porque había cuentos que ya me había leído en el proceso pues no de edición, pero de creación, ¿no? Sí. Y como que me intrigaba saber cómo habían quedado unos, quería saber si, bueno, este ya me lo leí y sé que está relativamente igual, a lo mejor empiezo con otro. Entonces sí, cuéntame un poco de esas dos cosas. Yo creo que por ser un libro de cuentos, el orden, uno tiene que, por lo menos yo creo que uno tiene que escribir con la idea de que se puedan leer en desorden, ¿sabes? Porque siento que también eso es parte de la magia del libro de cuentos. Sí. Que tú puedas llegar a uno e irte. Yo creo que para mí como que, aunque pues de hecho el libro tiene dos órdenes planteados. Tienes el del índice, que está en cuenta regresiva, que es la forma que narrativamente tiene más sentido para contar una historia grande a partir de ventanitas a distintas historias más pequeñas, ¿sabes? Entonces eso se puede contar así, que es ese orden. Y luego entre los cuentos hay como hojas en negro que dicen como faltan X días, faltan Y días. Ese es el orden cronológico en el que uno podría, si quisiera leérselo. O sea que yo pensé en tres órdenes. El cronológico, que es como todo pasa en orden, que siento que funciona de otra manera, como que no necesariamente el clímax está donde uno narrativamente le parecería que es el mejor lugar, pero también siento que es una forma de leerlo. Y la otra es la que tú hiciste, que es en desorden, que yo siento que tiene una ventaja y una desventaja. Siento que la ventaja es que ves cada cuento como una unidad. Que por eso es que, no sé si te acuerdas que te hablaba de que para mí la idea de la constelación de cuentos es como súper clara. Es como, si miras desde afuera tienes que poder ver una imagen, pero si te acercas, pues cada estrella es individual, ¿sabes? Sí. Entonces poder lograr que eso sucediera, siento que en la idea de que alguien pudiera leerlo en desorden, me pasó que yo, como que cuando estaba escribiendo, tenía como los cuentos en dos grandes categorías. Unos eran cuentos autosostenidos, y los otros eran cuentos que necesitaban de una manera u otra que un cuento fuera primero, ¿sabes? Entonces creo que
lo que termina pasando cuando uno lo lee en desorden es que puede que llegue un momento en el que entres a un cuento y de pronto haya una cosa que se siente muy de la nada, ¿sabes? Como, no sé, por ejemplo, en Melodía Estéreo, y acá, no sé, no es un spoiler per se, no es un spoiler grande, pero es algo que sucede en el cuento. Llega alguien a la tienda de cámaras con esta cámara. Y dentro de ese cuento, esa escena, digamos que no cumple un papel mucho mayor. Pero en otro cuento... Claro, digamos que cumple un papel que yo siento que es de setear una atmósfera por un lado y cumple, y digamos que cumple también el papel de tratar de que todo se sintiera lo más real posible en ese sentido. Porque claro. yo creo que fue como gente normal haciendo cosas normales. Comiendo empanadas, exacto, escuchando Melodía Estéreo exacto, y que cuando pasaran cosas medianamente extraordinarias, como que se sintiera el cambio, pero que se mantuviera en el plano de la vida normal de un bogotano. Sí. Siento que esas escenas también ayudan, como que es una cosa que a mí siempre me ha parecido como que me cuestiona mucho, y es las historias de verdad son muy aburridas, como que, ¿sabes? Como que la labor de edición de cortar los fillers a mí me parece que es una cosa muy bacana porque te ayuda a avanzar la historia, claro. Pero al mismo tiempo siento que muchas veces el filler se te da atmósfera, ¿sabes? Total, se te total. da mood. No todo filler es malo. Claro, totalmente de acuerdo. Digamos que yo siento que es un poco como la música en muchas cosas. Hay magias en la descripción, por más de que no sea sustancia de historia, la descripción es fundamental. Y de hecho eso también bueno, da pie también a hablar de una cosa que también estábamos hablando, y la verdad se me escapa ahorita el otro comentario al que estabas haciendo referencia, pero es la injerencia que tuvo en tu escritura la influencia de la cultura japonesa o oriental. Sí. Que está claro el barrio Tokio y demás, pero creo que hay más cosas. Sí, yo, a ver, como que un poquito de contexto, yo soy como fan de la cultura japonesa desde que tengo por ahí 11, 10, antes de pronto, como que en mi casa mi mamá nos dejaba ver televisión hasta cierta hora, luego nos íbamos a dormir, pero desde la puerta de mi cuarto se alcanzaba a ver el televisor. Entonces yo le decía a mi mamá que es que me quedaba dormido con el televisor, cuando realmente lo que hacía era sentarme en la puerta de mi cuarto, en la orilla de la luz, y ver lo que había en televisión. Y siempre ponía un canal que acá se llamaba Locomotion, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro. Que era como de animación para adultos, como tipo cartoons, tipo Ren y Stimpy, ¿sabes? Mucho anime. Sí. O más que para adultos, para niños grandes, que yo debía tener 7 u 8, bueno. Y ahí empecé a ver, y ahí me ponía este canal antes de que me tocara la hora de dormir, y ahí me quedaba viendo anime por la noche. Y luego, como a los 13, por ahí, 14, caí en un sitio de streams de anime, que uno de los grandes problemas del anime, por lo menos acá en Colombia durante muchos años, fue que no se podía ver si no era por televisión, porque los sitios que tú podías pagar en internet para verlas no aceptan tarjeta colombiana, solo se pueden ver en Estados Unidos, en Europa. Entonces como que uno estaba sometido a la piratería porque no había de otra. Si querías ver anime tenía que ser pirata. Entonces yo terminé metido en un sitio de streams de anime con subtítulos traducidos por fans, y terminé siendo uno de los moderadores del sitio, y estuve ahí como 4 años. Entonces llegaba al colegio y mientras leía, jugaba, tocaba, hacía lo que sea. De vez en cuando, si veía anime, tenía siempre un chatbox abierto y yo moderaba el chatbox. Entonces vi anime a morir y leía manga así sin parar, desde los 13 hasta hoy, digamos que hoy menos, pero igual como que yo siento que muchas de mis referencias de historia son de anime o manga. Pues. Ahorita me estás contando de una en particular, ¿te acuerdas cuál era? Era... Es que no, a mí se me escapa, pero... ¿Ahorita que estamos hablando fuera? Sí. Ni idea. Bueno, pues yo siento que esta idea de la mitología, para mí lo que yo más duro saqué de lo japonés de pronto es como la forma en la que la mitología y digamos que este mundo paralelo, ¿sabes? Como que de qué manera afecta el mundo de los humanos. Y yo siento que los japoneses son muy el dios de tal cosa y el dios de tal vaina y eso, y como que dentro de sus leyendas y demás tienen como representaciones que son monstruos, ¿sabes? Digamos que el dios es un monstruo, como que no necesariamente que sea feo, pero pues no es humano, ¿sabes? Definitivamente. Y siento que eso a mí me llama mucho la atención por la estética, número 1, y número 2, porque los dioses no tienen que ser buenos. Y eso a mí me parece que es una cosa
que es fenomenal como de los sistemas politeístas. Y es como, hay dioses que son unos hijos de puta, sin nada que hacer, ¿sabes? Como que ese es el plan y esa es la idea. Y siento que eso como recurso narrativo es brutal, no sé, en los dioses griegos, que Ares fuera, digamos, el dios de la guerra y violara a otra mujer. Que se humanizaron un poco los dioses. Se humanizan un montón. Y siento que eso a mí me parece que es fenomenal. Siento que los japoneses lo han tratado muy bien, en especial porque les ha tocado como conciliar este mundo hipercapitalista, tecnológico, súper loco, y al mismo tiempo este mundo como de un universo místico y de tradición oral absolutamente gigantesco. Entonces siento que lo han logrado hacer muy bien. Siento que nosotros, en cambio, acá en Colombia en particular, pues a nosotros nos quitaron nuestras mitologías, como que eso se perdió. Y te iba, a propósito de eso, te iba a preguntar, ¿hasta qué punto algo tiene que ver el hecho de que salgan los dioses del río Bogotá con un poco con Bochica y Bachué No, súper sí, o sea, es parte de, o sea, es una cosa que me parece una coincidencia. Háblales un poquito para los que no sepan quién es Bochica y Bachué y demás. Ok, Bochica y Bachué son como dos de las grandes deidades muiscas, que son los indígenas que estaban en la región de Bogotá y alrededores antes de que llegaran los españoles. Y la leyenda, me corregirá si estoy mal, no me acuerdo muy bien, es que de la laguna de Iguaque salen Bochica y Bachué. Bachué es la madre, Bochica es el hijo, luego el hijo crece y juntos pues son la pareja que puebla el mundo. Los detalles... Tengo entendido que es más o menos así. Pero digamos que son dioses de los primigenios, como de los de la creación, de los mitos cosmogónicos de acá. Y justo en Japón, digamos que los ríos también cumplen un papel súper importante. Digamos que hay un montón de seres que salen del río, que viven en el río, como que... Siento que si alguien alguna vez ha visto una película como El viaje de Chihiro, por ejemplo, que te muestra muy bien, digamos que esta idea como mística del agua y demás, y que yo siento que narrativamente es interesante y digamos que estéticamente a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Y a mí me así, yo siento que como te decía, nosotros no tenemos mitologías acá. No es como en México, que digamos que el tema azteca y maya como que se siente mucho y es muy reconocido. Sí, total. Acá nos no. falta sentido de pertenencia en ese sentido. Sí, total. Yo siento pero también sabes qué pasa, que es que siento que es difícil, como que es difícil sentir presentes a los muiscas hoy acá. Claro. Porque siento que también el récord como arqueológico es muchísimo menor, ¿sabes? Uno va al Museo del Oro y es absolutamente espectacular, pero... ahí estás. Para de contar. Sí, como que es esporádico. Digamos que definitivamente a mí me llamaba la atención como recuperar la idea de que podía, de estos, de que hay algo más que está antes de nosotros en América, ¿sabes? Y como que de ahí un poco sale la idea del mundo paralelo en Bogotá. Ok. Hay una cosa que también me parece súper bonita y es la explicación de por qué se llama La Orilla de la Luz. Ok, esa moneda tiene dos caras. La primera, que creo que es a la que te refieres, que a mí, que de hecho me di cuenta hace no tanto tiempo, y es que Bogotá tiene unos grandes cerros, unas grandes montañas al oriente, y justamente el sol sale por el oriente. Entonces, en las mañanas de Bogotá hay un punto en el que el sol no ha salido de atrás de las montañas, pero ya el sol es azul, ya el cielo es azul. Claro. Sí, Bogotá está literal en la sombra que proyectan las montañas sobre ella y está ahí. Pero es de día. Claro, pero es de día. Está a la orilla de la luz. Eso por un lado, y el otro que me parece también interesante es como, siento que estar a la orilla de la luz también te habla sobre lo que está del lado de la oscuridad, como que uno medio alcanza a ver, como que está ahí en la penumbra. Como que está bien, como que está mal. Como que está ahí y uno sabe que está ahí, pero digamos que está escondido en cualquier caso, que siento que para mí eso es la violencia, la corrupción, ¿sabes? Como de una u otra manera partes del conflicto armado colombiano. Como que siento que eso también, digamos que y un poco hablando como lo que hablamos ahorita de la cámara, de la guerra y demás, como que siento que la carga como del conflicto armado colombiano y los problemas que tiene Colombia en cuanto a corrupción y demás, como que yo siento que están ahí metidos también. Y hablemos, aprovechando de eso, de lo que me contabas ahorita, la analogía que hay entre el Consejo de Superintendentes, creo que es, y la realidad colombiana. Sí, para mí, un día estábamos con Ricardo como
echando cuentos sobre el libro. ¿Me acuerdas quién es Ricardo? Sí, el de la casa atrás, que eso conté ahorita, pero es un amigo escritor que me ayudó digamos que a revisar y a corregir el libro, y es un crack. Y el tipo, estábamos hablando de cómo uno primero debería escribir y luego debería analizar. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de que había una coincidencia afortunada o desafortunada tal vez entre la palabra paranormal y la palabra paramilitar, y es que comparten raíz, ¿sabes? Y ambos hablan de lo paralelo, de ese otro mundo que, ¿sabes? Que tú no puedes ver, que está literal escondido entre las montañas acá en Colombia, ¿sabes? Y siento que poder agarrarme de esa idea de lo paramilitar y lograrlo meter de una manera mucho más sutil, obviamente, pero siento que igual fuerte como dentro del libro, me llama mucho la atención, porque siento que además es un tema difícil de tratar. Por ejemplo, no sé, hay un par de cuentos que hablan como explícitamente de como catástrofes del conflicto armado colombiano, como lo son los falsos positivos, claro, ¿sabes? O lo son las desapariciones, la limpieza social, ¿sabes? Siento que para mí la analogía de que este mundo paralelo tenía cierta similitud con el mundo paramilitar, como que me parece como que yo sentía que era que si uno va a escribir sobre Colombia, en algún momento tiene que nacer esa parte, ¿sabes? Como que no ponerla también es negar lo mucho que nos ha afectado y lo muy duro que le ha dado al país. Mucho, pues muchas gracias. Creo que ha sido mucho más de lo que creo que la gente pensaba que había en este libro. Entonces me parece muy cool. ¿Hay algo más que quieras decir a la gente? ¿Para cuándo el segundo libro? No, marica, el segundo, pues siento que tengo una gran idea ahorita para escribir un segundo libro que no les voy a contar, pero... Okay. Pero ¿y sabes qué? ¿Va a ser novela? ¿Va a ser cuentos también? No, yo siento que ahí hay una cosa que uno, o pues a mí me pasa, y es que yo siento que por alguna razón la gente piensa que el cuento es la preparación a la novela, ¿sabes? Ok. Siento que yo no sé si, o sea, como que podría estar tranquilo no escribiendo novelas por ahora. Sí. ¿Sabes? Como que a mí me gusta mucho el formato de cuento, como sí, siento que es como una canción, es impacto. O sea, no, pues, tienes que agarrar a la persona en las primeras 5 páginas, porque si no lo agarras en las primeras 5 páginas, te jodiste. Como que hay novelas que se dan el lujo de no hacer eso, y yo siento que eso es como que es distinto, es otra forma narrativa. Siento que esto permite otro tipo de experimentación, ¿sabes? Como que siento que, no sé, a mí, yo soy muy fan de los cuentos desde que soy muy pequeño. Sí. Y es como el formato que me gusta. O sea, a mí me gusta mucho leer el cuento y me gusta mucho escribirlo. Como que creo que lo más largo que me llama la atención escribir por ahora, a lo mejor son como noveletas, como novelas breves. Sí. Que siento que hay, digamos, un par de cuentos que en algún punto estuvieron en ese largo, okay, en ese largo, pero definitivamente creo que por ahora voy a intentar mantenerme todo el cuento. Siento que quiero experimentar más en ese formato. Pues así que nada, muchas gracias. No, mi perro se ve el entrevistador. Y que nada, ya saben, A la orilla de la luz de Simón Vargas, está brutal. Léanselo en estos días, aprovechen, quédense en casa y lean. Y nada, les mandamos un abrazo. Diviértanse, pásenla rico, quédense en su casa, no salgan. Cuiden a su familia y a sus amigos. Besos. ¿Estamos? End. Y este momento incómodo en el que nos ha acabado, porque se acabó. Sí, are you sure? End now, ¿sí o no? Sí.